Hoy te quiero compartir una historia que me contó mi padre. Él nació por los rumbos del antiguo pueblo de Tacubaya, a las afueras de la Ciudad de México, por allá de 1936. Quienes conocen la zona saben que hoy es caos, tráfico y aglomeraciones. Pero en ese entonces aquellos lares eran otra cosa. Había minas, barrancas y muchos terrenos baldíos. Y el barrio era un laberinto de calles terregosas que, por las noches, debido a la ausencia de alumbrado público, obligaba a los transeúntes a caminar casi a ciegas en medio de la penumbra. Por aquí y por allá se veían casas viejas y medio derruidas, sostenidas por débiles paredes de adobe y con techos de lámina de cartón que crujían con el viento nocturno. En ese oscuro escenario imperaba un silencio sepulcral, una calma densa e incómoda que solo se veía interrumpida ocasionalmente por el ladrido lastimero de algún perro. Cuando mi papá tenía unos 12 años, es decir, a finales de la década de los 40, en su barrio se hablaba de algo que a los niños les helaba la sangre. Se decía que por la zona de las minas vivía una bruja. Pero no pienses en la típica bruja con sombrero de pico y verruga en la nariz. No, los vecinos decían, sin mucha certeza, que era una mujer todavía joven. Una mujer de facciones angulosas, piel pálida como la cera y unos ojos tan profundos y tristes como si fueran dos pozos sin fondo. Aparecía de la nada a mitad de la noche como un fantasma, caminando por entre los enormes terrenos baldíos, unas veces sin hacer ruido y otras lanzando débiles gemidos. Siempre parecía estar buscando algo, pero sin tener un rumbo fijo. La gente le temía tanto que nadie recordaba haberse cruzado personalmente con ella. En realidad, nunca nadie le había hablado ni le había mirado a los ojos. Hasta que una noche de tormenta todo cambió. Hacía muchas horas que se habían cerrado las puertas de la parroquia local y el sacerdote descansaba en un pequeño cuarto junto a la sacristía. Ya era tardísimo. De pronto, unos fuertes golpes en el portón de la iglesia lo hicieron despertar sobresaltado. Al abrir, se encontró con un hombre empapado por la lluvia, con el rostro desencajado y los ojos desorbitados por el terror. Ese hombre no estaba ahí por gusto. Llevaba varios días sin pegar el ojo. Durante las noches, a cierta distancia de su casa, había estado escuchando cosas que lo llenaron de pavor. Primero, fueron como lamentos sordos y luego gritos desgarradores entremezclados con algunos rezos que no lograba comprender. Desesperado, esa noche tormentosa el hombre se dirigió hacia una vieja casona desde donde salían aquellos alaridos. Se asomó por una rendija y lo que vio entre penumbras lo dejó paralizado. Una mujer, que por alguna razón identificó como la bruja, estaba postrada en una cama retorciéndose agonizante. De pronto, el hombre sintió un fuerte dolor de cabeza y comenzó a correr despavorido en dirección hacia la iglesia del barrio. Pero el vecino no corrió por compasión, corrió por puro instinto de supervivencia. Tenía pánico de que la bruja muriera en pecado y su alma maldita se quedara vagando por aquellos rumbos, aterrorizando a todos los vecinos y en particular a él, quien vivía más cerca de esa siniestra casona. Por eso, cuando el sacerdote le abrió el pesado portón, le gritó: «Padre, tiene que venir ya. Hay una mujer agonizando en una casona que está muy cerca de la mía, a la orilla de la zona de las minas. Tiene que confesarla y salvar su alma». El sacerdote, un hombre mayor acostumbrado a confortar a los moribundos, asintió y comenzó a preparar los santos óleos. Pero justo antes de salir, el hombre lo tomó bruscamente del brazo. Con los dientes castañeteando, le susurró al oído: «Padre, lo que no le he dicho es que esa mujer es a la que todos en el barrio llaman la bruja, la que sale a vagar todas las noches como si se tratara de un alma en pena». Al cura, por supuesto, eso no le importó. Su deber sagrado era con las almas.
no hacer caso a los chismes que corrían por todo el pueblo. Tomó su misal, se cubrió con su sotana y se perdió en la penumbra de la noche. Cuando llegaron a la antigua casona, pudieron abrir la puerta fácilmente ya que no estaba atrancada. El cura sintió de inmediato que algo andaba mal. No era solo el frío. El aire dentro de esa casa se sentía denso y pesado, como impregnado de una melancolía tan profunda que te oprimía el pecho. Olía a humedad, a flores podridas y a cera vieja. El hombre que lo buscó se quedó en la entrada. No quiso avanzar más. El cura caminó en medio de la oscuridad hasta el cuarto que quedaba al fondo de la casona. Ahí estaba ella, la bruja, en una vieja cama con un colchón deforme y unas sábanas sucias y descoloridas, yacía la mujer de los ojos como pozos sin fondo. Pero lo que vio el padre lo aterrorizó. Estaba completamente demacrada. Sus facciones angulosas parecían las de una calavera cubierta por una piel casi transparente. Y lo peor eran sus manos. Sus dedos estaban negros, cubiertos de tierra fresca y sus uñas rotas y ensangrentadas, como si hubiera estado escarbando la tierra con desesperación. El sacerdote se acercó. La mujer apenas pudo abrir sus ojos, que en la penumbra brillaban con una intensidad antinatural. Con un hilo de voz comenzó a confesarle su pecado, un pecado que hizo que al sacerdote se le helara la sangre. Ella le confesó que hacía muchos años, por la época de la Revolución, su novio desapareció y la desesperación la volvió loca. No sabía si estaba vivo o muerto. Buscó ayuda en la iglesia y con las autoridades, pero nadie le hizo caso. Entonces, agobiada por la angustia, decidió acudir con un santero. No importaba el precio que tuviera que pagar. Necesitaba saber dónde estaba su amado. La enloquecida mujer hizo una especie de pacto con el santero, quien le dijo que su novio estaba muerto, que unos asaltantes lo habían sorprendido a mitad de la noche y habían acabado con su vida, y que habían arrojado su cuerpo por la zona de las minas y barrancas. El pacto la obligaba a salir cada noche, guiada por un instinto maldito, a escarbar la tierra con sus propias manos desnudas en los terrenos baldíos buscando los restos de su amado. Pero su verdadero pecado, el que la atormentaba en su lecho de muerte, es que una noche finalmente lo encontró. Desenterró el cadáver putrefacto de su novio y en un arranque de locura lo abrazó y lo besó. Y luego, con todas las fuerzas de su alma, maldijo a Dios por habérselo quitado. La mujer terminó su confesión y ya no volvió a decir palabra. El sacerdote le dio la absolución y la bendijo. Apenas un instante después, la pobre infeliz dejó escapar un último y lastimero suspiro. Sus ojos se apagaron. Había muerto. Al día siguiente, ya por la tarde, el sacerdote estaba en la sacristía preparándose para la misa. Buscó en sus bolsillos, en sus cajones, y no encontró su misal, aquel libro de oraciones forrado con cuero que lo acompañaba a todos lados. Entonces hizo memoria. Claro, con la prisa y el impacto de ver morir a la mujer, lo había olvidado en aquella tétrica habitación. Decidió caminar de regreso a la vieja casona para recuperarlo. El sol ya se estaba ocultando, tiñendo el cielo de Tacubaya con un tono rojizo como ensangrentado. Al llegar a la vieja casona le pareció que algo había cambiado, y pensó cómo las cosas se veían tan distintas cuando no estaba diluviando ni hacía una oscuridad casi total. Entonces tocó la puerta sin saber bien a bien quién iba a abrirle. Para su sorpresa, quien abrió fue un anciano enjuto, de mirada cansada, que dijo llamarse Mariano. El padre lo saludó con amabilidad. Buenas tardes, don Mariano. Disculpe la molestia. Ayer por la noche vine a confesar a la mujer que falleció aquí.
En la confusión, olvidé mi misal junto a su cama. ¿Sería tan amable de devolvérmelo? Mariano se le quedó viendo fijamente, en silencio, como si el cura le estuviera hablando en otro idioma. Luego, soltó una risa seca y nerviosa. Padre, creo que se equivocó de dirección. En esta casa no ha muerto nadie. De hecho, aquí ya no vive nadie desde hace muchísimos años. Yo heredé esta casa y vengo solo una vez a la semana, para cerciorarme de que nadie se meta o intente apoderarse de ella. El sacerdote, lógicamente, pensó que el anciano desvariaba por la edad. Ayer estuve aquí, insistió. Le pidió permiso para pasar y comprobarlo por sí mismo. Mariano, encogiéndose de hombros, se hizo a un lado y lo dejó entrar. Cuando el siervo de Dios dio el primer paso hacia aquel cuarto, sintió cómo el estómago se le revolvía. La distribución de la vieja casona era exactamente la misma, el mismo olor a humedad y melancolía. Pero lo demás era completamente diferente. Todo estaba cubierto por gruesas capas de polvo y telarañas que claramente llevaban mucho tiempo formándose. No había rastro de la cama ni, por supuesto, del misal. El libro había desaparecido. Con el corazón latiéndole al límite, el cura caminó hacia la salida y de pronto, colgado en una pared, lo vio. Era un viejo retrato, con el marco carcomido por la polilla. En el lienzo estaba pintada de cuerpo entero la mismísima mujer que él había confesado hacía menos de 24 horas. Los mismos ojos tristes, las mismas facciones angulosas. El padre, pálido como un muerto, señaló el cuadro y le preguntó al anciano con la voz quebrada: ¿Quién? ¿Quién es ella? ¿Qué parentesco tiene con usted? Mariano miró el cuadro con nostalgia y suspiró. Ah, padre, ella era mi tía. Pero esa imagen, bueno, esa pintura tiene más de 30 años. Ella murió en la época de la Revolución Maderista. El cura no podía articular palabra. El anciano continuó con un tono de voz que bajó hasta convertirse en un susurro. Pobre de mi tía. Tenía un novio al que amaba con locura. Pero un día el muchacho desapareció misteriosamente. Decían que lo habían asesinado y que habían dejado sus restos cerca de la zona de minas. Ella se volvió loca de dolor. Salía por las noches a buscarlo, rascando la tierra con sus propias manos. La gente del barrio decía que era una bruja porque la veían vagando y gimiendo desconsoladamente, y que hacía unos rezos que más bien parecían conjuros. Y por eso también decían que había hecho un pacto con un viejo santero, si no es que con el mismísimo Lucifer. Mi tía murió de una pulmonía fulminante una noche de invierno, justo después de que la encontraron delirando en un terreno baldío, con los dedos destrozados de tanto escarbar la tierra. Murió maldiciendo, padre, y seguro por eso su alma no puede descansar en paz, pagando el precio de haber puesto su fe en la brujería. Jamás tuvo tiempo de confesarse. Murió en pecado. El sacerdote salió de esa casa santiguándose, pensando si había participado de un milagro o de una maldición. El cielo le había permitido a esa alma en pena volver por una sola noche y materializar su agonía, solo para recibir la absolución que le permitiera por fin descansar en paz. O al menos eso es lo que el cura quería creer, porque el misal jamás apareció.